psiconeuroendocrinoinmunología como marco de la comprensión en oncología, a cargo de la licenciada Rocío Aguirre. Rocío trabaja con nosotros hace más de un año y bueno, le pedimos que participara también activamente de esto que va haciendo también parte de su tarea y de su historia, ¿no? San Pablo. Luego, para compartirles, ustedes tienen el programa Muerte Digna versus Digna Muerte, para quien trabajamos. También una realidad conceptual que puede cambiar ojalá cambie la mirada si la tenemos hacia otra dirección. Y finalmente, voluntad anticipada versus eutanasia de derechos y oportunidades, a cargo de la doctora Teresita Borelo, abogada, que bueno, nos va a iluminar también sobre esto de los derechos, qué nos pueden pedir los pacientes, qué nos pueden pedir las familias, porque en esto a veces el dolor hace que los límites se traspasen, ¿no? O nosotros no nos conozcamos bien y sintamos que lo están pasando y quizás no están pasando esos límites, ¿no? Entonces, es una oportunidad para compartir esto. Gracias por quedarse, por seguir escuchando y gracias por la oportunidad. Le agradezco a la institución por darme la oportunidad de disertar. No tengo la trayectoria de muchas de las exponentes que han pasado hoy, pero bueno, estoy en el camino. Así que agradecida inmensamente por la oportunidad. Perdón. Bueno, como tema para disertar he elegido la psiconeuroinmunoendocrinología, o también llamada PINE, como marco de abordaje en oncología. Me parece un tema muy interesante porque es un marco teórico para realizar un abordaje con un paciente oncológico que se tiene que trabajar fundamentalmente desde la interdisciplina. Es importante, como aborda varias aristas, es bastante complejo, incluye el sistema nervioso, endocrino, inmune y el sistema psíquico, que es en el que yo me voy a enfocar. Es fundamental que el trabajo sea interdisciplinario y que cada disciplina pueda aportar desde su campo, ¿no? Bueno, la PINE es una forma de entender la salud. Plantea mecanismos por los cuales las personas se enferman, postula una evaluación de la enfermedad, del proceso de enfermedad, para poder ver cuáles son los cambios necesarios para dirigirnos hacia el proceso de salud. Como dije antes, está compuesto por, no está compuesto, sino que abarca la intermodulación entre el sistema nervioso, psíquico, endocrino e inmune, bajo influencia del entorno. Esto es muy importante, este detalle del entorno. Y sus componentes son los neurotransmisores, las hormonas y las citoquinas, que actúan como moléculas mensajeras, llevando información entre los sistemas que componen la red. Y bueno, acá en el Power también vuelvo a aclarar la importancia del trabajo interdisciplinario desde este abordaje. ¿Cómo surge la PINE? Bueno, en un principio el psiquiatra George Solomon descubre mediante investigaciones que los pacientes que habían sido diagnosticados con artritis reumatoidea agravaban sus síntomas si estaban bajo un estado depresivo. Había más inflamación y su sistema inmune se debilitaba. Así descubre la relación entre la influencia de las emociones en el estado físico. El que se considera padre de esta transdisciplina es el doctor Robert Adler, que él descubre que el sistema inmune puede ser condicionado. ¿Cómo descubre esto? Mediante una investigación con ratas blancas, a las cuales les administró un medicamento inmunosupresor de las células T, que son las células defensoras del sistema inmune. Lo hizo administró el medicamento junto con agua edulcorada en una primera fase, que obvio que obtuvo el resultado que se imaginaba, que era un menor recuento de células T en el sistema inmune. En una segunda fase lo que hizo fue darle solamente a las mismas ratas, el agua edulcorada, sin el medicamento.
Y bueno, para sorpresa, descubrió que el recuento de células T también era menor. De esta manera, la conclusión es que el sistema inmune de las ratas había sido condicionado, o sea, había aprendido a responder solo en presencia del agua edulcorada. Entonces, él llega a esta conclusión de que el sistema inmune puede ser condicionado, ya que es controlado por el sistema nervioso, que a su vez es influido por nuestros pensamientos. De esta manera, mente, emociones y cuerpos quedan íntimamente relacionados. Bueno, una de las teorías que ha aportado mucho a la PINE es la epigenética. Hasta hace un tiempo se creía que las enfermedades solo dependían de nuestros genes, ¿no? Eran generadas por los genes que tenemos. Pero lo que aporta la epigenética es que no nos enfermamos a raíz de nuestra genética, sino que lo que influye es el ambiente en el que estamos. Con ambiente se refiere tanto al ambiente externo, es decir, el lugar donde la persona vive, los vínculos, las condiciones laborales, etcétera, etcétera, como el ambiente interno, es decir, cómo esa persona interpreta la realidad, su sistema de creencias, sus pensamientos. La epigenética plantea que este ambiente puede activar los genes de una manera que desequilibren el organismo y generen enfermedad, ¿sí? Así, de esta manera, también se explica que hay personas que quizás tienen una predisposición genética para una enfermedad, pero que si sus genes expresan salud de manera sostenida, esa enfermedad quizás no tenga lugar, no se lleve a cabo, no se desarrolle en esa persona. Bueno, el poder de las emociones. Una vía clave que relaciona las emociones con el sistema inmunológico es la influencia de las hormonas que se liberan con el estrés. Estas hormonas son las catecolaminas, es decir, noradrenalina y adrenalina, el cortisol, la prolactina y los opiáceos naturales como la beta-endorfina y la encefalina. Cuando estas hormonas aumentan al nivel normal en nuestro cuerpo, generan una interrupción, o sea, obstaculizan el funcionamiento correcto del sistema inmune. Esto es una respuesta normal a las situaciones de estrés, porque esta energía que se gastaba quizás, es una respuesta normal que el sistema inmune se obstaculice frente al estrés, porque esa energía es economizada para resolver la situación de crisis. El problema es cuando el estrés es crónico y el sistema inmune empieza como a fallar crónicamente también o a estar obstaculizado de manera crónica, y así se da lugar a la enfermedad. Entonces, podemos concluir que trabajando sobre nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras reacciones emocionales y conductas, eligiendo un estilo de vida más saludable en cuanto a la nutrición, los niveles de estrés, le estamos enviando a nuestras células nuevas señales y las mismas así expresan entonces nuevas proteínas sin cambiar el plano genético, pero dando lugar a un estado más saludable. Y de manera contraria, si vivimos siempre en el mismo estado tóxico de ira, el mismo estado melancólico de depresión, el mismo estado vigilante de ansiedad, etc., estas emociones que generan reacciones químicas en nuestro cuerpo van a apretar siempre los mismos botones genéticos que activan ciertas enfermedades. Por eso la importancia de trabajar, que ya voy a ahondar en eso, con el sistema psíquico, digamos, con los pensamientos y el sistema de creencia de los pacientes. Y bueno, y a la conclusión que se llega es que el ser humano básicamente puede ser como su propia farmacia natural. A ver, con esto no quiero que se malinterprete, quiere decir, podemos colaborar con determinada actitud, con determinados hábitos a crear una vida más saludable. Con la ayuda de pautas específicas y de ciertas prácticas,
el ser humano puede estar en condiciones de poner en funcionamiento sustancias mensajeras endógenas, cambiar su composición y concentración e influir sobre sus propias acciones sinápticas. De la PINE no solamente toma en cuenta los 4 sistemas que les nombré, sino también 5 dimensiones que atraviesan al ser humano, las cuales es importantísimo que se aborden todas de manera integral, porque si se deja de lado alguna de ellas, se pueden obtener resultados, pero probablemente sean transitorios. Estas dimensiones son la dimensión biológica, que aborda el estado del organismo, los hábitos basales, o sea, cómo el paciente duerme, cómo se alimenta, cómo se ejercita, su estado de relajación, cómo va de cuerpo también es importante. La dimensión cognitiva, que tiene que ver con los pensamientos y el sistema de creencias que la persona forja desde su infancia hasta la actualidad, ya que esto va a condicionar la manera en la que interpreta el ambiente y la realidad que lo rodea. Por ejemplo, si la persona tiene distorsiones cognitivas, las mismas van a cambiar, van a interpretar las señales que suceden alrededor de manera que coincida con las creencias, ¿sí? Y esto puede influir y puede obstaculizar en las metas del tratamiento que el equipo tenga. Por eso es tan importante el abordaje del sistema cognitivo, de las creencias, de la dimensión cognitiva, de las creencias del paciente, poder evaluar sus mecanismos de afrontamientos, la asertividad que tiene, etc. Bueno, la dimensión psicoemocional vincular, que tiene que ver con las emociones, con los vínculos afectivos, los vínculos laborales, los vínculos con sus médicos y con quienes lo están tratando. Es importante poder detectar cuáles son los factores de riesgo en estos vínculos, cuáles son los vínculos que han contribuido a la enfermedad, a la generación de la enfermedad, cuáles son los que aportan factores de protección, los que contribuyen a la salud, para poder trabajar sobre eso. La dimensión socioecológica, que tiene que ver con los factores culturales, socioeconómicos y también ambientales. Es importante, evaluar si alguno de estos factores está influyendo en la enfermedad y también que el paciente pueda ser consciente de los mismos, ¿no? Y de los cambios que sean necesarios. Y por último, la dimensión espiritual trascendental, que hoy se ha charlado bastante ya, que tiene que ver con las motivaciones, el sentido de vida del paciente. A veces el paciente ya trae valores, un sentido y motivaciones que de por sí son armónicos, que aportan a su paz interior, y a veces frente a esta situación de enfermedad terminal empieza a replantearse, como decía Débora hace un rato, empieza a replantearse cuáles son los valores importantes en este momento. Quizás necesita enfocarse en nuevas metas, en nuevos proyectos, replantearse también el sentido de la vida. Es una dimensión que en esta situación se suele trabajar mucho. Bueno, vamos a pasar a la estrategia terapéutica. La he dividido en dos. Por la estrategia terapéutica quiero aclarar desde nuestra... yo soy psicóloga, desde mi disciplina, obviamente. Hay mucho que falta abordar desde la PINE, pero que no me compete porque pertenece a otras áreas, por ahí es algo muy integral y quise enfocarlo más que nada desde el abordaje desde esta disciplina. La primera fase es la fase diagnóstica multidimensional. La idea es hacer un diagnóstico bien exhaustivo, tanto de los diferentes sistemas como de las dimensiones que atraviesan a la persona, y en este diagnóstico se va a buscar identificar cuáles son los factores de protección, es decir, que hoy favorecen al estado de salud del paciente, cuáles son los factores de riesgo que han influido en la génesis de la enfermedad y también los que hoy siguen influyendo para poder detectarlos, elaborar una estrategia terapéutica y lograr su modificación para que el paciente tenga más recursos saludables
para bueno, enfrentar esta situación. Y también los factores de estrés actuales. Bueno, hay un punto bastante importante. Como esta transdisciplina plantea que no solamente son los factores genéticos los que influyen en la enfermedad, sino que por ahí el paciente con su estilo de vida, con el ambiente que lo rodea, etcétera, etcétera, puede llegar a haber tenido alguna participación en este proceso. Bueno, en realidad no es puede haber llegado, sino que tuvo participación en este proceso. Esto puede generar culpabilidad a la hora de realizar estas preguntas sobre, bueno, digamos, a la hora de explicar que él también probablemente haya participado en este proceso. Es más fácil por ahí decir, no, es lo que me tocó, es lo que viene de afuera, es algo que nos exime de la culpa. Bueno, y en este caso la culpa puede a su vez actuar como un factor estresante en ese momento. Por eso es muy importante explicar el por qué se indaga en factores de riesgo, en los factores que influyeron en la génesis de la enfermedad, que se lo hace para poder identificar qué es lo que hoy contribuye a su enfermedad, así poder crear una estrategia, modificarlo, también tener en cuenta que herramientas y formas de actuar que sirvieron en aquel momento quizás eran útiles en aquel entonces o era lo único que se podía hacer, pero que hoy se pueden desarrollar otros recursos que contribuyan a la salud. Es importante esa aclaración para evitar que la culpa, si aparece, nos juegue en contra. Bueno, es importante evaluar en cada paciente la vivencia particular del impacto del diagnóstico y los aspectos que más lo afectan. El impacto suele ser mayor cuando se ven alteradas las funciones o las responsabilidades que el paciente venía desarrollando o asumiendo y las reacciones emocionales que pueden vivenciar los pacientes con enfermedad oncológica pueden incluir la conmoción, la tristeza, la depresión, la ansiedad, la culpa, la hostilidad, incredulidad, incertidumbre, confusión, sumado a la sensación de estar físicamente desvalidos, fatigados frente al tratamiento, y esto también, obvio, repercute en su estado de ánimo. Por ahí se suele ver a los pacientes bastante enojados frente a su diagnóstico y frente a la enfermedad, y esto influye en los vínculos, ¿cierto? Por eso es importantísimo poder detectar las emociones, poder detectar desde dónde vienen, si es algo que surge ahora frente a este diagnóstico, si tiene que ver con un rasgo de personalidad, y poder abordar esto en conjunto con la familia para que la familia, bueno, pueda comprender por lo que está transitando. De esta manera se hace más fácil y permite que el paciente también sea comprendido y que, digamos, que sus vínculos no se fisuren, ¿cierto?, sino que se fortalezcan. Bueno, es necesario, lo que acabo de decir. Y por último, la fase didáctica y de biopsicoeducación. Es una instancia correctiva. ¿Correctiva de qué? De lo que veníamos hablando, de los factores de riesgo, de los hábitos que no son saludables. Bueno, esta tarea implica también de la colaboración activa del paciente y va a permitir fortalecer la alianza terapéutica. Consiste en modificar los factores de estrés que están facilitando la expresión de vulnerabilidades genéticas o adquiridas, productores de alteraciones, exacerbación sintomática o de la enfermedad, y también promover una buena calidad de vida, recursos protectores de salud, favoreciendo la liberación de serotonina y factores neurotróficos que amortiguan las respuestas del estrés. Es fundamental trabajar con el paciente y la familia los siguientes aspectos. Bueno, hablar de diagnósticos y de probabilidades pronósticas y no de plazos ni de pronósticos a modo de sentencias, que también es algo que veníamos hablando en las charlas anteriores. Desde esta visión, desde esta transdisciplina, se cree que los circuitos neuronales pueden modificarse a favor de la salud. Partiendo de esa base, también se cree que es importante mantener la esperanza para evitar que
a ver, el hablar a modo de sentencia puede generar angustia, depresión en el paciente, y esto, bueno, no contribuye para nada en el tratamiento. Es lo que acabo de decir, bueno, es importante mantener las esperanzas, las expectativas positivas, ya que las sentencias pueden generar estados de ansiedad, de angustia, activando los ejes del estrés. Es importante velar por la mantención de una autoestima alto, un estado anímico positivo, potenciar el bienestar, ya que el cambio en la imagen corporal, en los roles familiares, la pérdida de energía, pueden llevar a centrarse en la enfermedad e impactar en la autoestima del paciente. Muy importante también, a mi criterio, es desarrollar los aspectos sanos y centrar la atención en ellos. O sea, a pesar de la enfermedad, ¿qué sí el paciente puede hacer todavía? ¿Qué habilidades le quedan? ¿Cuál es su utilidad hoy también para los otros? Es algo que surge mucho, suelen sentirse inútiles, que ya están molestando, que bueno. Entonces es importantísimo centrarse en los aspectos sanos, en lo que todavía sí se puede hacer y desarrollarlos. Ayudar a priorizar objetivos acordes a sus posibilidades en cada momento. Favorecer el autoconocimiento, la expresión de los deseos y las necesidades del paciente. La verdad que la pregunta ¿qué estás necesitando? Es una pregunta que a veces es mágica, digamos, porque quizás ni uno mismo se lo hace y bueno, ayuda a que la persona pueda parar a pensar qué es lo que necesita en ese momento. Quizás necesita hablar con alguien, quizás ha quedado algo pendiente, quizás está necesitando, no sé, bueno, hay infinitas posibilidades, pero es muy útil también abrir a esa pregunta. Explicar cómo las experiencias de bienestar aumentan el tono basal de serotonina, inhibiendo las hormonas del estrés, favoreciendo una mayor efectividad inmunológica, favorecer la conformación de una red de sostén familiar, de afectos y de apoyo en el entorno del paciente y el equipo tratante. Y destacar la importancia de mantener un hábito de vida lo más saludable posible. Bueno, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, si alguien quiere aportar algo. ¿Alguien conocía sobre esta transdisciplina? ¿Sí? Bien. Bueno, muchas gracias.